pregunta, pero yo creo que ya nos hemos pasado. Como yo creo que está el aforo completo, voy a permitir el lujo de empezar antes que contamine acústicamente el salón de al lado. Mi nombre es Luis Garat, soy el director financiero de Software del Sol y estoy encantado de estar aquí con ustedes porque después de las maravillosas conferencias que presenciamos ayer en distintos escenarios sobre los beneficios de la factura electrónica, lo maravillosa que es la ley de fraude fiscal, lo bien que nos están vendiendo dónde nos van a meter, pues yo soy como esos discos de vinilo que muchos estábamos acostumbrados a escuchar en nuestras casas. Yo les voy a contar la cara B. Parece ser que mis amigos de marketing han dado en la tecla, porque si yo pongo, voy a hablar de la agencia tributaria, probablemente mucha gente no hubiera venido. Pero si le metemos una pizca de humor de esta serie famosa de, creo, Telecinco, que yo no veo, parece ser que esto ya crea cierto interés. Bueno, pues comencemos. Si no me escuchan, grito. Como toda buena serie o como buena película, siempre necesitamos un argumento para desarrollar nuestra trama. En este caso, sabéis que hace aproximadamente menos de un mes se publicó la nueva Ley 18/2022 de 28 de septiembre, que se llama de creación y crecimiento de empresas, conocida coloquialmente por Crea y Crece. Le faltaba el tercer denominativo: crea, crece y recauda. Esta maravillosa ley, que viene a abrir una gran cantidad de campos que estaban reclamados por los empresarios, modifica o afecta a toda esta panoplia de normativas a las que habrá que adoptar y modificar para que se pueda cumplir toda la exposición de motivos que tiene esta ley. No os voy a aburrir con esto, yo no vengo a hablar de esto. ¿Quiénes son los actores que intervienen en esta, vamos a decir, película? No le voy a decir comedia, ni la voy a llamar película de terror, pero puede ser que termine en el género gore. Tenemos por una parte al gobierno español, cuyo representante recaudador es la agencia tributaria. Después tenemos los profesionales, aquí ampliamente representados: colegios de economistas, gestores administrativos, abogados, otros colectivos que he visto que también comparecen en esta feria. Después tenemos las empresas de software, aquí la mayor parte representadas ampliamente de distintos niveles. Y después tenemos lo que llamábamos, los que ya tenemos y peinamos canas, en 1, 2, 3 se llamaban los sufridores: las empresas y los autónomos. ¿Qué nos aporta esta nueva ley? Por hacer un breve resumen de cosas novedosas y que se venían reclamando desde hace mucho tiempo. Primero, la constitución de las empresas con un capital inicial de 1 solo euro. Ya veremos después, cuando ganen, si ganan dinero, tendrán que dotar reservas acumulables hasta que alcancen ese capital social mínimo. No sé si el que ha redactado esto sabe que con 1 euro no se puede pagar ni al notario ni al registro mercantil. Y ya estamos haciendo operaciones de socio con la empresa que pueden tener connotaciones fiscales. Pero bueno, parece ser que hay alguien que se le ha ocurrido por aquí. Las empresas se podrán crear solo en 24 horas. Esto, el que lleve trabajando como yo 38 años en el mundo de la asesoría sabe que esto es materialmente imposible. Nadie en su sano juicio se va a un notario y a un registro porque te sacan rápidamente tarjeta no amarilla, sino roja. No se puede. Y después, cuando le saca, antiguamente, hace unos años, el tema de las sociedades rápidas, también decían, no, es que yo no puedo cobrar 100 euros, yo tengo que cobrar lo que me dice mi honorario. Y te soplaban 400 euros a la primera. Yo hablo con tarifas de Andalucía, se me nota en el acento, ¿no? El emprendedor de responsabilidad limitada
se limitará a lo que él ponga en marcha, pero no se podrá tocar su vivienda y aquellos bienes que tenga inscritos en el registro de bienes muebles. Esto también es un coste. Inscribir en el registro vale pasta. Nuevas actividades económicas exentas de licencia previa para ejercer la actividad. Parece ser que se simplifica el trámite burocrático de obtener una licencia en determinado ayuntamiento, según la actividad sea molesta o no molesta. ¿Van a dejar de recaudar los ayuntamientos? No, sencillamente va a haber menos trámites y cobrarán una tasa. Se fomenta el crowdfunding. Parece ser que esto es una tendencia y se va a permitir que más gente aflore pequeñas cantidades de capital para poner en marcha estas empresas y reforzar su financiación. Creación de las sociedades de beneficio e interés común debido a su impacto social y medioambiental. Esto para mí se llama un coladero de subvenciones, o lo que llamamos vulgarmente una puerta giratoria. Se podrán inscribir en el registro mercantil, hasta ahora no se podía, las sociedades civiles para que haya una mayor transparencia. Y después se dice que se va a implantar la factura digital para luchar contra la morosidad. ¿Hay alguno que cobre de un ayuntamiento en menos de 90 días? Yo de donde vengo, el periodo medio de pago del ayuntamiento son 1.005 días. Creo que es el segundo en la clasificación de las entidades municipales de España. Creo que el primero es el ayuntamiento, Zaragoza. Y aquí está la medida que ellos consideran novedosa porque vamos a confluir con el resto de Europa y el mundo desarrollado, pero que también va a ser la más dolorosa, y es la implantación de la factura electrónica. El objetivo que nos vende, reducir costes. Estamos todos de acuerdo. Hay que suprimir el soporte de papel, hay que simplificar las tareas administrativas y quieren que controlemos la información sobre los plazos de pago. Esto significa que no solo vamos a tener que remitir nuestras facturas, sino que también vamos a tener que informar cuándo se paguen esas facturas para que ellos saquen los ratios que van a ser necesarios para que después podamos cobrar subvenciones. Todo esto, además de la ley que hemos comentado, la Crea y Crece, viene reflejado en las medidas de impulso a la sociedad de la información, que es la Ley 11/2021 del fraude fiscal. La facturación electrónica será obligatoria no solo ante las administraciones públicas, sino también ante empresas y autónomos, lo que llamamos B2B. Se crea un observatorio estatal de la morosidad privada. O sea, van a crear un organismo más donde colocar a gente para investigar el plazo medio de pago de nuestras facturas. Por lo menos están creando empleo. Se sanciona con hasta 10.000 euros quien no cumpla dentro de los plazos establecidos. Todavía no hay reglamento, todavía no existe la obligatoriedad de esto, parece ser que se va a implantar. Yo hasta ahora, siempre que Hacienda amaga con dar un golpe, al final, tarde o temprano, golpea. Se ponen en marcha incentivos para cumplir con la normativa, en especial, como he dicho anteriormente, la adjudicación de contratos públicos y la concesión de subvenciones, limitando las ayudas superiores a 30.000 euros cuando existan facturas de más de 2 meses de antigüedad. 60 días. Se exige, aunque ya existen las memorias anuales que se presentan por parte de las sociedades mercantiles en el registro mercantil, incluir estos datos en la memoria y también en la web corporativa. Si alguno no tiene web, ya se puede ir preparando para hacer una web corporativa y tendrá que poner información relevante sobre las facturas y los pagos a proveedores, volumen monetario, número de facturas pagadas y cuáles han sido en periodo superior y en periodo inferior. Vemos que se simplifica mucho la cosa. Calendario de implantación. Bueno, esto ya lo habéis visto en distintas conferencias. Está claro que se prevé que haya 2 golpes. El primero, una vez esté desarrollado el reglamento, 6 meses posterior a la publicación de la ley, 12 meses posteriormente tendrán que incorporarse a aquellas empresas que facturen más de 8 millones de euros. Y un año después, todas las que facturen menos de 8 millones de euros. Sabéis que ya hay muchas empresas que ya están retratándose ante Hacienda desde el año 2017 con el SIC, Sistema Inmediato de Información para Empresas con facturación superior a los 6 millones de euros.
o incluso aquellas que están en el REDEME, en el registro de devolución mensual de IVA. ¿Por qué? Porque aunque no llegan a los 6 millones de euros de facturación, necesita que Hacienda les devuelva ese importe de IVA que han pagado de más y les requiera todos los meses, porque Hacienda somos todos. Todo esto va, bueno, hay una serie de excepciones que, por supuesto, aquí hay que pasar un poquito la mano, porque no vamos a meter en este régimen a todas aquellas personas que están en el régimen simplificado de IVA, recargo de equivalencia y no sé por qué, ciertas entregas de energía, así como las facturas emitidas por la Comisión Nacional de Energía. Supongo que tendrán que hacer el ajuste del pool de la energía y saber lo que nos tienen que meter por el kilovatio, y eso se tarda mucho en calcular. Todo esto va a venir condicionado al cumplimiento de dos excepciones comunitarias que están recogidas en la Ley de IVA de la Unión Europea, artículo 218 y artículo 232. O sea, hoy por hoy, esto, ante los ojos de la Unión Europea, no se cumple. Se ha pedido esta excepción, se supone que nos la concederán. Para cerrar este capítulo, no fue un gran presidente. Yo no soy liberal, ni demócrata, ni conservador. Soy asesor de empresas. Pero esta frase yo la incorporaría aquí, porque es que además es una triste realidad. Vamos a empezar a explicar un poquillo de dónde viene, aunque no, por lo menos por información. A mí me gusta mucho la asignatura de historia, porque decía un famoso escritor inglés que todo país que desconoce su historia está condenado a repetirla. Y eso se cumple muy bien en nuestro país. La Hacienda, agencia tributaria, agencia estatal de administración tributaria, no es una cosa de hace pocos días, es una cosa de hace 30 años. Antes era el Ministerio de Hacienda, pero considera necesario crear un organismo que inspeccione, controle y recaude todos los tributos de las administraciones estatales, así como los delitos de contrabando. Cuando veáis una lancha por el estrecho persiguiendo el contrabando de droga o de hachís o de tabaco, tiene una pegatina, pone agencia tributaria, ¿vale? Es por situarnos. Depende del Ministerio de Hacienda y su presidente tiene categoría de secretario de Estado. Hasta hace 30 años, como digo, las funciones las hacía el Ministerio de Hacienda, y esto es curioso. Cuando España evoluciona democráticamente e implantamos nuestra Constitución a partir del 78, parece ser que los publicistas decidieron que Hacienda tenía que caer bien. En 1978 la campaña Hacienda somos todos, no nos engañemos. Posteriormente, en el 80, con el chiste de Antonio Forja en El Jueves, contribuir da derecho a exigir. No sé si le pusieron tapa. Y ya la más rompedora fue en el 84 con Mortadelo y Filemón, que era, si no tienes factura, no tienes derecho a reclamar. Parece ser que no tuvieron mucho éxito estas campañas, pero por lo menos los publicistas ganaron pasta. En España hay dos principios que son generalmente aceptados por todos. El principio de progresividad: quien más tiene, más paga. Quien más gana, más paga. Creo que es lógico. Existe en la mayoría de los países. Y después tenemos uno que ya no lo hemos saltado a la torera, que es el principio de no confiscatoriedad. Significa que si yo gano, nadie, el Estado, no se puede quedar con más del 50% de lo que yo gano. En renta me temo que esto ya lo han incumplido porque estamos en tipos impositivos superiores. Yo me acuerdo, porque peino muchas canas, que había cierto matador de toros que decía: esta tarde voy a matar 2 toros, uno para mí y otro para Hacienda. No sé si alguno me corrige, o era Jesulín de Ubrique o era Julián López el Juli. Soy del mundo del fútbol, no de los toros. El sistema tributario español ha ido evolucionando progresivamente junto con los sistemas informáticos. A mayor desarrollo informático, mayor control de la agencia tributaria. En 1998 nos llamaron a la mayoría de los asesores y nos dijeron: grandes empresas que facturan, en 1998 era 1.000 millones de las antiguas pesetas, ahora lo identificamos con 6 millones de euros. Y nos dijeron: las empresas que facturen así tienen que presentar liquidaciones mensuales pagadas por NRC, número de referencia completo. En 2009
llegó la implantación del Redeme. Dice, oye, ¿qué hacemos con toda esta gente que hay que devolverle pasta, que no puede estar un año? Y un año después, revisar un año, no tenemos medios humanos, no tenemos medios técnicos. Vamos a devolverle y requerirlos mensualmente para ver dónde los pillamos, si los pillamos en un errorcillo o los pillamos en un error mucho más grande. En 2014, para facilitar la labor de los muchos asesores que aquí se encuentran, dijeron, ojo, las sociedades mercantiles no pueden presentar las liquidaciones en papel. Tienen que presentarlas mediante domiciliación bancaria o mediante NRC. Eso significaba, hay aquí muchos asesores contentos, que en vez de coger y tener las liquidaciones del 1 al 20, en enero del 1 al 30, pues nos cogían y nos quitaban 5 días por el artículo 33. Lo que no nos dijeron de qué ley era el artículo 33. Significa que si ya estamos al borde del infarto en esos trimestres, tenemos que correr 5 días más y además no nos podemos equivocar, porque si nos equivocamos, el recargo lo tenemos que pagar nosotros, porque es ilógico que lo pague el contribuyente. Claro, cuando nosotros empujamos al cliente, el cliente se revuelve y dice, es que no me da tiempo para más. Y además, como somos un país donde lo dejamos todo para el final, y bueno, el tema de los impuestos no es al final, es en el último minuto y con prórroga. En 2017, como he dicho anteriormente, se puso en marcha el revolucionario SI, Sistema Inmediato de Información del IVA. A partir del día 1 de julio del 2017, todas las empresas que facturaban más de 6 millones de euros y algunas voluntariamente decidieron presentar sus libros registros de facturas emitidas, recibidas, operaciones intracomunitarias y libros registros de bienes de inversión ante la agencia tributaria. Al principio se pasó la mano, después empezaron a pasar la cartera y las multas eran importantes. ¿Qué ocurre? Que hubo mucha gente que decidió no incorporarse. Se incorporó más tarde porque la sanción que imponían era de 6.000 euros. Yo supongo que hay empresas que tienen medios económicos suficientes para la implantación de estos sistemas, pero hubo gente que prefirió pagar 6.000 trompos y decir, yo no cumplo, ya me llegará la multa y yo sé qué es lo que tengo que hacer. Conozco más de uno y más de dos de empresas nacionales que decidieron esperarse hasta el 1 de enero del 2018. Y aquí tenemos uno de los últimos inventos que se habló ya en una de las conferencias del Salón Central, que se ha puesto en marcha en las haciendas forales del País Vasco, que es el Ticket Buy. Según cada provincia, las 3 que hay, en una se hizo voluntario, en otras es progresivo, en otras se van incorporando por sectores. Pero esto no es ni más ni menos que el anticipo de lo que nos viene ahora a los demás a nivel estatal. ¿Qué necesita un país para que esté en marcha? Recaudar. ¿Cómo recauda? A través de la política fiscal que pone en marcha para que nosotros, los dolientes, los ciudadanos, los contribuyentes, empresarios y no empresarios, paguemos nuestros impuestos. Porque después vamos a exigir carreteras, hospitales, educación, prestaciones de desempleo, Dios quiera que no mucha gente lo tenga que cobrar, y también en el futuro el que llegue y pueda cobrar una jubilación. Y todo eso se gestiona desde la política fiscal. Como he dicho, es la principal fuente de ingresos, interviene en el comportamiento de los agentes económicos. Yo, empresario, me crujen a impuestos y lo más probable es que un día diga, señores, hasta aquí hemos llegado, muchas gracias por haber venido, pero yo me bajo del tren. Y lo está haciendo cada día más gente, porque la cosa se está complicando mucho. Después, no solo es la prestación de servicios, sino también el consumo de bienes. Por la prestación de servicios nadie ha dicho hasta ahora esta boca es mía, pero el consumo de bienes hemos visto que en los últimos años los tipos de IVA varían para ayudar a las clases más desfavorecidas o también para reducir esa enorme inflación que estamos sufriendo en este país, igual que en el resto de Europa. Lo que pasa es que mal de muchos, consuelo de tontos. Y después también, y lo que considero yo más importante, el emprendimiento empresarial. La política de emprendimiento que existe en este país no existe en ningún otro lugar del mundo. Aquí
solamente falta el certificado de penales y el certificado de vacunación del COVID para poder ser empresario. Todo lo demás nos lo vamos a encontrar a la carrera. Cuanto más compleja sea la actividad económica que pretendemos desarrollar, más problemas vamos a tener. Eso de la simplificación de los trámites administrativos, yo supongo que hay una parte en esta ley, pero habrá que desarrollar otra. ¿Y por qué todo esto se pone en marcha? Porque afecta a gran cantidad de los actores económicos que intervienen en la gestión de las empresas. Si nos damos cuenta, esta es la tipología de empresas que tenemos en España. Y la verdad es que muchas veces dice la Unión Europea, en España no existen grandes empresas. Pues la verdad es que no existen grandes empresas. Del total, estamos hablando de un 0,17%, mientras que las pymes suponen 99,83%. La mitad sin asalariados, forma mercantil, sociedad limitada, unipersonal o con varios socios, pero sin asalariados. Microempresas de 1 a 9, el 38%. Pequeñas de 10 a 49, medianas 0,89, ni un 1%. Y esto es lo que condiciona el que se tenga que regular una serie de normativas que favorezcan mucho más, primero, por un lado, la simplificación para que el que esté aquí vaya bajando peldaños y segundo, para que el que esté aquí no se arrepienta, coja la maleta y cruce la frontera de Portugal o de Hendaya. ¿De dónde vienen los impuestos y cómo se recaudan? He hecho una simple división. Esto es conocimiento, es gratuito. Si nos metemos en los presupuestos generales del Estado, en ese pendrive que la ministra y la presidenta del Congreso se intercambian, yo no sirvo para político, tengo un rictus muy serio. Entonces yo estaría siempre mosqueado, y más hablando de impuestos. Y cuando llega el trimestre, además, me pongo más serio todavía. Porque es que la gente cuando le da un trimestre que tiene que pagar IVA, le tienes que explicar, mira, que esto no es para mí, que es que esto es para el Estado. Yo no tengo por qué pasar un mal rato contigo. Y cuando tienes una gran cantidad de empresas, afortunadamente, el rato se multiplica exponencialmente. En impuestos directos, primero un apunte. En 2007 la recaudación era de 214.000 millones de euros. Fijaros cómo afectó la crisis de 2007-2008, las hipotecas subprime, todo esto que nos vino, los hombres de negro con Rajoy en 2012, la recaudación 14,3, 21.000 millones de euros menos. Empezamos a recuperarnos por aquí y llega la pandemia y se fastidia el invento otra vez. Pero bueno, no hay problema. Está el español, que el español es muy resistente, y volvemos a la senda del crecimiento y superamos ese límite de ingresos. En 2022, yo no sé si por la inflación o por la guerra de Ucrania o por culpa de Putin, la agencia tributaria va a recaudar, son sus previsiones de su BIM portal, 244.000 millones de euros. 134.000 en impuestos directos y 109.000 en impuestos indirectos. Esto en pesetas no cabe en la pantalla. Pero es que como no hemos tenido bastante, nos presentan unos presupuestos expansivos de la recuperación de 262.000 millones de euros. Esto es impuesto directo de sociedades y renta, lo que pagamos los que tenemos una nómina, los que somos profesionales o los que tenemos una sociedad mercantil. Ya con los impuestos especiales, el IVA y todo eso, son más moderados, suben un 7%, pero hay algunas partidas que suben bastante más que un 7%. El único que ha bajado es el impuesto del valor de la producción de la energía eléctrica, que llamaban el impuesto al sol, porque ese se ha relajado. Hay unos trimestres que no se liquida, unos semestres, para favorecer la reposición de las placas solares. Y vamos al meollo de la cuestión y terminamos. ¿Cómo va a afectar esto a los actores? Pues en vez de hacer un método Canvas y aburriros muchísimo, he hecho un simple DAFO.
Y yo creo que es mucho más sencillo. Y nos vamos a detener en lo que nos afecta a la mayoría que estamos aquí, a las empresas de software y los asesores. El gobierno y su representante recaudador, la agencia tributaria, hombre, no tienen medios humanos. La debilidad más importante es que no tienen medios humanos para esto. Técnicos, no os preocupéis, que sí los tienen. El problema es que hay que contratar personal y hay que formarlo. El otro día hay un artículo en un diario de difusión nacional donde decía que en los próximos 4 años hay que sustituir 7.000 inspectores porque se jubilan. Bueno, los inspectores se pueden jubilar con 65, pero todos prorrogan 5 años hasta 70, con lo cual ahora en los próximos años hay que sustituir 7.000. Las academias que preparan inspección se están forrando porque va la gente en tropel y no son precisamente unas oposiciones sencillas. ¿Hay problemas de implantación? Pues nada, lo resolveremos vía presupuestaria. La fortaleza, cuando esté todo abrochado y encadenado con la facturación electrónica y crucemos los datos de uno y de otro, esto no hay Dios que lo resista. Estamos pillados por todos los sitios. Muchas veces dicen, ¿cómo me han pillado? ¿Qué es lo que he hecho? No ha hecho nada. Lo que pasa es que los datos están ahí y Hacienda tiene acceso a esos datos. Toda esa cantidad ingente de liquidaciones, que sabéis que la mayoría se mueven en 3 dígitos, pero yo creo que se les van a acabar los 3 dígitos y ya mismo vamos a pasar a los 4. Muchas veces que le manda a la gente un impreso y dice, ¿y esto qué es? El color, digo, no, esto ya no es por colores, esto ya es por dígitos. Entonces la gente ya se asusta porque no sabe lo que tiene que pagar. Fortaleza para la agencia tributaria, estupendo. Disminuye el fraude fiscal. Todos queremos que no exista fraude fiscal. Cuando se publica un estudio, dice, en España hay un fraude fiscal del 23%. Somos el país de la Unión Europea, junto con Grecia, Italia, que más defraudamos. ¿Ha ido alguien a contar el dinero negro que recaudan los negocios? No diga usted, en España hay. Estimamos, pero esa estimación yo creo que se sigue quedando corta. Todo esto se monta ¿para qué? Para aumentar la partida de ingresos en los presupuestos generales del Estado. ¿Amenaza? Pues que el cumplimiento de esta normativa va a hacer que muchos echen el cierre. ¿Por qué? Porque no están preparados. No tienen medios. Este sistema, aunque esté dentro de la ley, cree y crece, no favorece la creación de empresas. Si tú, un tío ahora que va a poner un negocio, que las está pasando canutas porque no encuentra financiación, porque tiene que ir con su proyecto a una escuela de empresas a contar las verdades del barquero, si además le dices que tiene que implantar la facturación electrónica y que tiene que relacionarse con ese programa y que todos sus datos van a estar en la agencia tributaria, lo más lógico es que se tome una tila, se siente, se tranquilice y después diga, voy a apuntarme al paro o me voy a meter a banderillero, porque es menos arriesgado. Y después tenemos las oportunidades. Se van a convocar, como he dicho, nuevas plazas de funcionarios. Va a haber un control absoluto de las relaciones entre empresas y profesionales, porque aquí hemos hablado de la B2B, facturación entre empresas y profesionales, pero ¿yo qué pasa? Cuando mando la facturación, ¿el programa discrimina si el NID del que yo le he hecho la factura es particular o es empresario? Es muy complicado. Al final tú irás en un paquete de datos, ¿vale? Transparencia en el tráfico mercantil. Hombre, si decimos a quién le facturamos y cuándo le cobramos, la transparencia es absoluta. El problema es que vamos a tener que estar un poquito asustados, atenazados. Dice, voy a tener que pagarle a este tío. Dice, porque es que si no me van a denegar el cobro de una subvención que tengo pendiente. Empezamos a meterle a esto un poquito de presión. Y muy importante, la digitalización de los sistemas tributarios. Ellos ya los tienen digitalizados. Ahí hay una aplicación, bueno, un programa, un sistema que se llama Prometeo, que dicen que es el mejor de las agencias tributarias de la Unión Europea. El único problema es que no tienen medios humanos para que todos los requerimientos que se emiten tengan actuación. Yo recuerdo en mi inicio que los clientes les llegaba una carta de la agencia tributaria cuando empezó a partir del año 90 y algo, y venían sin abrirla, venían, acojonados. Dice, ¿que me ha llegado esto? Digo, ¿pero la ha abierto? Dice, no, es que pone agencia tributaria. Y digo, coño, es que pueden ser etiquetas, porque antes funcionábamos con etiquetas. Y el hombre venía asustado porque era un correo certificado con acuse de recibo, abrían la carta, respiraba él, respirabas tú y decías,
Eso ya se ha acabado, ya son todas notificaciones. A partir del 1 de enero del 2023, las notificaciones electrónicas se extienden no solo a las empresas con forma mercantil, sino también a todos los empresarios autónomos que estén dados de alta en el censo. Pymes y autónomos. Las pymes tampoco tienen medios técnicos y humanos para poder implantar este sistema así. Hombre, va a haber una moratoria, va a haber un plazo, se tendrán que adaptar. Van a depender muy mucho de las empresas de software, de la confianza que le inspire su proveedor de software. Va a haber un nexo de unión con ese proveedor. Cuando uno ya lleva funcionando X años con un software, cambiarlo es complicadillo. Ahora sí va a haber una ventaja y es que los formatos se van a unificar. Y entonces yo creo que vamos a entrar en una economía de escala. El que era muy caro va a intentar ser barato y el que era barato va a aprovecharse y va a decir voy a intentar ser un poco más caro y vamos a atender al centro. Normalización. Fortaleza. Lo hemos visto antes, el 93,44% son micropymes. Eso es muy difícil volcarlo. Controlar ese ingente número de millones de empresarios autónomos es la gran fortaleza del sector. No sé si funcionaba por las redes el tema de que los autónomos eran como las cucarachas ante la energía nuclear. Eran sumamente resistentes y resilientes, ¿vale? Pues yo creo que eso va a favorecer también que ellos sectorialmente, como están muy atomizados, sufran en determinados sectores más que otros, porque algunos sectores sí están acostumbrados. Amenaza. Lo que he dicho antes, cierre de muchas pymes. Hay muchas pymes que van a abandonar, están hartos. Todos aquellos que dependen, y lo vemos a diario, porque hay días que hay que, como diría, hay que hacer una penitencia y pone uno un telediario, un informativo, y lo oye y te echan la siesta acojonado, porque dices, jolín macho, que es que el día de mañana me va a pillar a mí. Y lo vemos, la subida de la luz, la subida de los combustibles, los camioneros mosqueados, los fabricantes de pan, que no pueden fabricar. Esto hay que dar un giro, señores, y ese giro se lo da el país, los contribuyentes. Se va a emplear mucho más tiempo en trámite administrativo hasta que se ponga en marcha el sistema. Después, cuando el sistema se ponga en marcha, se supone que funcionará solo, pero habrá que hacer correcciones, porque como todavía está en desarrollo el reglamento, no sabemos por dónde puede salir el tiro. Esto sí es punitivo. Multas de hasta 50.000 euros por el uso fraudulento de software no certificado. Esto es importante. Cualquiera ya no solo va a tener que pasar una inspección de la agencia tributaria, sino que el propio técnico que vaya a requerirle va a decir, ¿me saca usted el certificado del software que tiene usted instalado? ¿Cómo? Sí. Es que usted tiene que tener un software certificado. Y todas las empresas de software, incluida la nuestra, tienen que habilitar ese certificado que garantiza que ese software cumple con la ley de fraude fiscal, que tiene una trazabilidad, inalterabilidad de los datos, que se va a poder acceder a esos datos y que además los datos a los que acceda la agencia tributaria serán los que a ellos les interesen. O sea, los datos podrán ser separados. Oportunidades, entre comillas, acogerse al kit digital. Esto hay que cogerlo con pinzas, porque el kit digital se está tramitando regular. Hay muchísimas solicitudes, hay un cacao maravillado montado ahí, y el problema no viene ahora cuando te mandan una notificación y te dicen le hemos concedido 2, 6, 12.000, según el tamaño de la empresa, esta subvención. Ahora viene la segunda parte del postre, que es busque usted un proveedor certificado que le instale esto que usted necesita. Y ahora viene la tercera parte de la película, la trazabilidad de las pruebas, la justificación de pago, las facturas, las pruebas que van a exigir de que está instalada la web, de que el programa funciona y que ha estado más de 12 meses en uso. Ese trámite, en el caso de las empresas de 2.000 euros, vale más el collar que el perro. Porque yo sé que hay empresas que se han lanzado al vacío y han dicho nosotros lo tramitamos todo.
me parece maravilloso. Como argumento de venta es genial. El único problema es que eso hacerlo tiene un coste económico y financiero y es un coste muy elevado. También, y lo digo, y si hay alguno que no esté de acuerdo, yo ahora le doy el DNI y nos vamos a comisaría, pero hay mucha gente que está inflando servicios y precios para vender el kit digital. Dice, como te van a dar la subvención a ti, yo esto te lo voy a hacer por tanto. Dice, pero es que el otro lo hace por menos. Dice, ya, pero hombre, yo te voy a gestionar la ayuda. ¿Y qué ocurre? Que un servicio que vale X se multiplica X por 2. Dice, claro, como a ti no te va a costar dinero y el IVA que me vas a pagar lo vas a recuperar en la liquidación, como IVA soportado, pues si te dan 12, amigo, esos 12, esos 6, esos 2 están sujetos al 25% de tributación, en el peor de los casos, en el impuesto de sociedades. Si son empresas de nueva creación, el 15%. No es oro todo lo que reluce. ¿Vamos a mejorar mucho? Hombre, ya esto sí lo vamos a mejorar. O lo mejoramos o no cobramos una subvención. Los procesos de cobro y la morosidad, tenía que haber morosidad entre particulares. La pública no sé cómo va a ser. Podrán digitalizar, por supuesto, sus sistemas administrativos e incrementar su productividad cuando aprendan a manejar la aplicación que tendrán que hacer. Y además con una responsabilidad muy grande, porque sabemos que cuando esto funcione y yo le dé a la tecla, automáticamente el fichero XML que yo estoy dando está llegando a la página de la agencia tributaria y que ya no puedo darle para atrás, que es que ya está el dato allí. Y ese dato, pues ya lo tiene mi asesor. Y yo cuando le diga, es que me he equivocado, a una rectificativa. Esas que nadie sabe si ponerle el menos, el más y se lía un taco y después llega y la agencia tributaria te dice, no, es que usted ha hecho la factura más, entonces tiene que pagar el doble de IVA. Y en el siguiente me lo rectifica. Y hace una rectificativa de una rectificativa de una rectificativa, la parte contratante de la primera parte, y entonces la liamos. Esto último lo he puesto porque cobrarán antes de la administración. Puede ser una oportunidad. Ojo, hay administraciones que funcionan muy bien. Parece mentira, pero hay administraciones que pagan en menos de 30 días. Y esto es muy importante. Las empresas de software, debilidad, la más importante. La mayoría de las aplicaciones todavía no están adaptadas. ¿Por qué no están adaptadas? Porque estamos pendientes del reglamento primero, que era del fraude fiscal, y ahora nos tienen que hacer el reglamento de la facturación electrónica. O sea, ya tenemos 2 reglamentos en el tejado y estamos todos esperando que caiga el maná para decirle al programador, esto se puede hacer, esto no se puede hacer. Y vamos a meternos en pruebas. En el sí os puedo decir que hubo muchos problemas. Y en el Ticket Buy también lo está haciendo. El Ticket Buy es complicadísimo, porque como cambias de idioma no te enteras. Fortaleza, fidelizar a los clientes. Deben actualizarse a este cambio normativo. Lo he dicho, el cliente va a estar casado con la empresa de software y la empresa de software lo tiene que aprovechar para que ese cliente no se le escape nunca. Va a haber una relación importante. ¿Por qué? Porque vamos a tener que confiar en las empresas de software para que con un coste razonable podamos cumplir con la normativa. Amenaza, lo vuelvo a repetir, para las empresas de software las multas no son ni de 10 ni de 50. Pueden ser hasta de 150.000 euros por la detección de software de doble uso y 1.000 euros por cada programa no certificado. Aquí todo va a depender de la interpretación que le dé el funcionario que te inspeccione. Yo, un profesor mío de la Facultad de Derecho de Granada, decía que en la flexibilidad de la norma está la grandeza de la ley. Y cuando uno va a pasar una inspección, depende de quién se le ponga delante, si es zaino, si es pelirrojo, si embiste por la izquierda o embiste por la derecha, sabe hasta dónde va a llegar la multa. Y entonces aquí nos estamos acogiendo a que vamos a tener una posibilidad más de que nos sancionen. Y fuertemente, si yo hago un software homologado, certificado, verificado, verifacto, eso que lo hemos oído por ahí, y usted, contribuyente, crea 2 empresas, una con gas y otra sin gas, yo he cumplido. Ahora es que este señor no quiere llevarlo en Excel, lo quiere llevar aquí. Está en su pleno derecho. Si lo pillan, el riesgo es suyo, no de la empresa de software.
Es que todo esto te lo plantea la gente y muchas veces dice, hay mucha gente, yo afortunadamente soy daltónico, con lo cual solo distingo pocos colores, pero hay unos que viven en el país de la abeja maya, que es un país multicolor, y entonces creen que toda la culpa nunca es suya, sino que es la de los demás. Yo hago una empresa de software, le vendo mi programa, ¿y qué vendo? Una licencia para que sea una sola empresa, y usted ya no puede llevar más. Así no hay problema de que lleve usted el B. Pues entonces lo obligo a llevar el B en el Excel. La oportunidad, aquí la tenemos, la implantación de la factura electrónica. Ayer mi compañero de nuestra matriz italiana estuvo explicando allí lo que supuso la implantación de la factura electrónica en Italia. Fue un bombazo para todo el mundo, incluso para las empresas de software. En España también va a ser un bombazo, pero va a ser un bombazo apagado. ¿Por qué? Porque aquí se ha hecho todo muy progresivo, como hemos visto anteriormente. El volcán que ahora explota ya lleva una serie de pasos dados anteriormente del año 98. Y una cosa que creo que es súper importante y que ya todas las empresas de software están haciendo y que hay que acostumbrar al cliente, que es el trabajo en entorno colaborativo en nube. Esa nube que muchas veces creíamos que iba a arrojar agua, ojalá ahora arrojara agua, pero esa nube ya va a ser fundamental porque va a ser nuestro vínculo de conexión entre empresas de software, clientes y asesores. Y paso a la última parte, que es la que más me afecta como director de un despacho profesional. La debilidad, pues muy parecida a la de las pymes. Las asesorías no poseen medios adecuados para la implantación de estos sistemas. Ya es importante encontrar algunos despachos que tengan software homologado y certificado, porque antes se vendían los programas en los kioscos. Ahora ya, afortunadamente, se pueden vender por internet. El kit digital se está aprovechando para muchísimas cosas, pero muchas veces no son las adecuadas. ¿Por qué? Porque a mí que me sirve, si estoy en un pueblo de 5.000 habitantes, tener una página web del carajo, con un estudio de SEO, de SEM, para que me llame todo bicho viviente, si yo no tengo medios técnicos ni humanos para atender toda esa gran demanda que estoy generando. Entonces, pongamos los pies en el suelo y que no nos vendan duros a pesetas. El sector de las empresas, asesores de empresas, sabéis que es un sector que está muy atomizado. Hay muchas pequeñas asesorías y además es un sector muy competitivo. ¿Por qué? Porque cuando el país está como está el nuestro, se pega un bocado a un cañamón para conseguir clientes. Creo, en el último estudio de la Universidad de Cuenca, no sabía que había universidad en Cuenca, pero un chaval que hizo un trabajo fin de grado sobre este tema, el sector medio de la asesoría en España contempla despachos entre 2 y 9 trabajadores con una facturación media de despacho de 220.000 euros. Ese es el ticket medio de la asesoría de empresas en España. Que cada uno ya diga, pues yo estoy por encima, yo estoy por debajo, y que saque conclusiones. No es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. Y el que es más rentable. Fortaleza. La importante de la facturación electrónica es que vamos a cuadrar las liquidaciones con muy pocos problemas. Ya no me tienes que dar la facturación. Ya la facturación me la bajo yo. Probablemente de un programa que te he puesto yo. Que eso ahora lo veremos también. Conexión completa con los datos suministrados por la agencia tributaria. La agencia tributaria ya lleva muchos años mandando el borrador de la renta con bastantes errores y con no toda la información. Y además, cuando te la hacen ellos y se equivocan, como no existe factura, no hay derecho a reclamar, recordando a Mortadelo y Filemón. Pero es que también mandan un borrador del impuesto de sociedades que cada día es mayor. El problema es que cuando lo mandan posteriormente al 30 de abril, que suele ser la fecha en que todos los asesores presentamos los libros oficiales de contabilidad ante el registro mercantil. Hombre, sería necesario que por lo menos eso se facilitara en tiempo y forma. Si tenemos hasta el día 31 de marzo para elaborar los libros oficiales de contabilidad y hasta el 30 para presentarlo, no nos vendría más, incluso los que tienen auditoría, ese borrador de datos del impuesto a sociedades. El 180 ya lo hacemos, el 190, el 347, el 349, los 202.
lo que queráis, el 232, empresas vinculadas. Jolín, mándeme usted los datos, si los tiene usted ya. Meta usted Prometeo 2 y me facilitará a mí la tarea. Aquí hay un error de planteamiento y yo siempre lo he dicho en el ejercicio de mi profesión. La gente, el contribuyente, las empresas, nos toman como hacedores de milagros que lo que intentamos es darle las pistas para defraudar a Hacienda. No, ese no es nuestro trabajo ni nuestro cometido. Nuestro cometido es facilitar que ustedes cumplan con sus obligaciones tributarias y que puedan dormir tranquilos por la noche. Yo no necesito calentarme la cabeza, sí la necesito para ganarme la vida, pero que cuando usted salga del despacho con las liquidaciones hechas o yo se las mande por internet, que sepamos los dos que vamos por la misma vía del tren y que no en el primer cruce que llegue, que será un trimestre, una declaración de sociedades, usted tire por el carril de la izquierda y yo por el carril de la derecha. Hay que minimizar riesgos. Ese es el trabajo verdadero de un profesional del asesoramiento fiscal y de las empresas. No enseñar a hacer las trampas, sino sencillamente el cumplimiento normativo. Ahora hablamos mucho de compliance. Claro que hay que hacer compliance. Y tenemos que no engañar a la gente. Hay que hacer las cosas de verdad. Contribuir da derecho a exigir. Amenazas. Perdón. Me faltaba alto nivel de fidelización. Me paso a la amenaza. Importante, déficit de personal preparado. ¿Cuánto tiempo, cuántos años nos cuesta a una asesoría formar a lo que llamamos un junior para transformarlo en nuestra segunda fila? Muchísimo. Nosotros tenemos que estar constantemente leyendo, y no el Marca, ni el Mundo, ni el País, cualquier tipo de disposición nueva que nos publiquen. O sea, estamos retratados. ¿Por qué? Porque las normativas cambian. España es un sitio donde se publican decenas de normativas diarias. No teníamos suficiente con las estatales, nos inventamos la autonomía. La autonomía no tenía suficiente, las diputaciones, los ayuntamientos. ¿Qué pasa? Pues que nos mandan los colegios profesionales unos tochos así de grandes, bueno, ya vienen en pendrive. El problema es que el pendrive hay que volcarlo en el ordenador, hay que imprimirlo para subrayarlo y al final el negocio es el mismo. Pero yo tengo que tener los datos y nosotros tenemos que estar totalmente informados y reciclados. Es uno de los sectores más complicados. Gratificante también cuando el cliente se va por la puerta y te dice gracias. O te dice gracias, ya no vuelvo porque me ha salido a pagar muchísimo. Y es que esto no es Renault Ocasión. Escasez de medios económicos. Pues claro, hay gente que tiene buenos despachos, están las grandes ligas y tiene muchos medios económicos. Pero después el tipo medio de despacho, solamente con tener las licencias de software ya está siendo suficiente. Pero no solo la licencia de software de gestión fiscal, laboral, sino también la del Windows y la del Excel y la del Word, porque esa el informático rápidamente dice, yo te pongo un parche y ahora ya si nos revisan, ya todo eso va en la misma línea, o sea, también nos pueden sancionar. Falta de conocimientos informáticos. Yo no sé si mucha gente de los despachos tiene contratado o subcontratado un freelance para que le lleve el tema del mantenimiento informático, pero yo lo viví en mis carnes en la pandemia. A las 24 horas de declararnos en pandemia, un hacker ruso a varias asesorías de mi población, de Jaén, nos intervino los equipos y nos pidió no sé cuántas criptomonedas por liberarnos los datos. Afortunadamente algunos tenemos 4 copias de seguridad cada 6 horas y solo había infectado 2. Pero hubo compañeros que han tenido que abandonar la profesión. También 2 ayuntamientos. Los ayuntamientos no han trascendido. Pues los ayuntamientos tendrán otro tipo de soporte. Pero esas 2 asesorías que cerraron tenían poca inversión en materia de seguridad. Y no solo conocimiento informático, sino también disposición presupuestaria para gastarse el dinero en eso. Oportunidades. Primero, poner de una vez por todas software certificado. Nos lo va a exigir Hacienda. Segundo, automatización de los procesos. Aquí hay un montón de empresas que yo he flipado por un tubo y nosotros, nuestra empresa, no puedo hacer publicidad, tenemos una gran cantidad de procesos automatizados, pero esto cada día está más en boga. Aumento de la productividad. Hombre, por supuesto, no es lo mismo un tío tecleando bancos que metiendo un fichero del cuadernillo 43 y haciendo conciliación bancaria.
tarda muchísimo menos. La automatización y la contabilización de las facturas en entorno gráfico es maravillosa, siempre que le digamos que esa factura que le estoy metiendo va a la cuenta 6, no sé qué, de ese gasto. Vayamos a que meta la factura donde no corresponda, el programa también tiene inteligencia artificial e irá aprendiendo. Mejorar nuestra cartera de servicios. Y aquí sí rompo una lanza en el tema de la profesionalidad de determinados colectivos. En los pequeños entornos geográficos, en esa España casi o cuasi despoblada, el que tiene la gestoría hace nóminas, seguros, tarjetas de transporte, transferencias, pipas, pistoli, manigas rapiñado, lo hace todo. Tenemos que tender hacia una especialización, amigos. Entonces, hay que hacer lo que uno está preparado para hacer y lo que no, que lo subcontrate o que lo lleve a un profesional. No nos podemos engañar. Estamos ya en una época, estamos en el siglo XXI y tenemos que hacer las cosas bien. Yo a mí siempre me gusta y a mí me dicen muchas veces, ¿eres gestor? Digo, no, no soy gestor, soy asesor. ¿Cuál es la diferencia? Digo, el gestor gestiona, yo asesoro. Yo te digo, con tu IVA, con tus impuestos, si vas bien, si vas mal, si vas regular, si te tienes que tirar por el tajo del pollero o vas a aguantar un trimestre más. Eso es asesor. Podemos pasar también a un nivel superior, al consultor. Entonces, creo que tenemos que coger y valorar el esfuerzo que hace la profesión por ponerse al día y prestar mayor cantidad de servicios. Servicios de asesoría y consultoría. Valor añadido. ¿Cómo voy? Vas bien, pero no con el coche, no, en la empresa. La empresa ha pagado tanto de IVA. Que voy bien, voy mal, pues tendremos que ver los balances. Amigo, eso tendrá que estar preparado y usted tendrá que tener los conocimientos o la habilidad suficiente y necesaria para poder asesorarme, porque yo lo que pago es asesoramiento, no que me hagan el IVA. Y además parece ser que, según lo que dice Hacienda, en 2 años nos van a mandar, este es el pre-IVA, esto es lo que te sale a pagar. Volverán los sustos porque te mandarán un pre-IVA donde no han tenido en cuenta las facturas recibidas o no han llegado todas porque tus proveedores, si tus proveedores son todas empresas que facturan más de 6 millones de euros, sin problema. Están todas las facturas en el sí y en la facturación electrónica. Pero, amigo, si tú trabajas con proveedores pequeños que no declaran esas facturas en este itinerario entre un sistema y otro, pues te encontrarás que ellos tienen un dato, el IVA repercutido o devengado, pero no tienen el IVA soportado y te llevará a un susto. Y no está la cosa para susto. He hablado antes un poquito del tipo medio, del ticket medio de los asesores. Yo los asesores los divido según el tipo de cliente. Grandes empresas, que son autosuficientes, trabajan con la élite, con lo que llamamos las Big Four. Mi inglés no es bueno. Empresas con más de 6 millones de facturación, que ya están en el SIDE del año 2017 y que están acostumbradas a este sistema, porque ya trabajan con asesores de reconocido prestigio. Ya están, no en las Big Four, pero sí están en la élite del sector. También la factura suele estar en esa élite del sector, ya va creciendo. Y después tenemos a las pequeñas empresas, micropymes autónomas. No están equipadas tecnológicamente y necesitan de nuestro apoyo, del asesor que yo llamo de campo, del que va a la nave a ver cómo se fabrica, del que lo recibe en el despacho para que le cuente sus tribulaciones y sus problemas, porque al final también actuamos, espero que el Colegio de Psicólogos no nos denuncie, actuamos como consultores de problemas que muchas veces escapan al ámbito de lo empresarial. Y es importante que interactuemos con ellos y que seamos de verdad, por una vez por todos, sus asesores. Porque, al fin y al cabo, vienen a contarnos lo que les pasa en su empresa. Y nosotros muchas veces, con mucho que nos duela, tenemos que decirles la verdad. Esto no va bien. Es durísimo decirle a un tío que lleva 20 años trabajando, partiéndose el lomo, el transporte este mes te ha costado la pasta. Lo estamos viendo a diario, en los telediarios. Con el coste, los vehículos no... El kilómetro te está costando dinero. Y hay muchas empresas que están cerrando por ese motivo. ¿Cuál debe ser nuestro objetivo como asesores? Estos 3 colectivos. Autónomos, profesionales y las pequeñas empresas. Estoy hablando de asesores, no estoy hablando de grandes consultoras. Yo llevo trabajando en un entorno privilegiado. Tenemos el mejor aceite del mundo.
Yo no soy jienense, soy granadino, pero vivimos en un entorno privilegiado. Ahora nos llueve poco, pero no tenemos el estrés que tienen en otras grandes poblaciones. Y podemos estar al pie de calle informando y recibiendo eso que se llama feedback. Yo prefiero decirle retroalimentación. No me gustan los términos anglosajones, me gusta el español, que es el idioma más rico del mundo, y captar la sensibilidad del cliente y poderle ayudar. Oye, yo estoy haciendo esto, ¿cómo podríamos mejorar? Pues podríamos mejorar, pues ese torno que tienes ahí, yo no entiendo de torno, pero ha salido una ayuda que probablemente pueda reponer esa maquinaria. Y si repones esa maquinaria, activas otra línea de producción, a lo mejor tienes que contratar a un chaval. Ah, sí, bueno, y si lo contrato, bueno, aparte del mercado laboral, como se ha quedado después de la última reforma, pero siguen existiendo subvenciones para la creación de puestos de trabajo indefinidos, incluso para contratación de senior, que es una cosa, parece ser que en un banco, cuando un tío cumple 54 o 55 años, está amortizado. No, que ese tío ya sabe cómo funciona el banco en su totalidad. No vamos a contratar ahora a jóvenes. ¿Por qué contratamos a jóvenes? Porque los jóvenes son mucho más baratos. Pero la experiencia se pierde, amigos. Y esta es la interacción final que creo que va a funcionar en el sector de las asesorías y las pymes. El cliente va a recibir la factura y va a emitir su factura, va a proceder a colocarla en el servidor en nube de la agencia tributaria o en nuestro servidor para que nosotros le remitamos a la agencia tributaria. La agencia tributaria va a disponer en sus maravillosas salas de equipos informáticos de todos esos datos para el procesamiento de ese Big Data, como explicaba ayer un compañero, la enorme cantidad de datos de donde puede obtener la agencia tributaria información. Aquí solo he puesto a los economistas porque yo soy economista. Los abogados los he dejado en otro sitio, pero por lo menos los tengo en cuenta. Nosotros vamos a elaborar las liquidaciones con las que recaudar para permitir que el gobierno ponga en marcha el estado del bienestar, en ese el que queremos todos estar, pero es que al mismo tiempo nosotros, con esos datos, vamos a poder elaborar la información que le vamos a hacer llegar a nuestro cliente para que este círculo se siga produciendo durante un montón de tiempo, porque la supervivencia de las empresas supone la supervivencia de los despachos de los asesores, la supervivencia de las empresas de software y, lo que es más importante, la supervivencia del estado del bienestar tal y como al día de hoy lo tenemos configurado. Para despedirme, les diré que han asistido a una charla. Está encantado de estar con ustedes. Yo siempre me he dejado llevar por los principios marxistas. No se confundan, no de Carlos Marx, sino de Groucho Marx. Groucho Marx decía que a la gente le encanta la sinceridad, excepto cuando alguien la practica. Yo hoy he intentado ser lo más sincero posible con todos ustedes. Espero que no haya nadie de la agencia tributaria entre el público que me fiche y me coja la tarjeta para próximas inspecciones. Y me despido con esta frase. En este mundo ninguna acierta salvo la muerte y los impuestos. Muchas gracias y buenas tardes.